Enlace Perú presenta tu programa Camino hacia la Victoria. Un programa que te ayudará a encontrar un propósito en tu vida diaria. Con ustedes, el pastor Alfredo Smith. Queremos que Dios le bendiga. Es nuestro esfuerzo y deseo sincero aportar a su necesidad espiritual y dotarle de un alimento que le dé fuerza espiritual para enfrentar las distintas vicisitudes de la vida. Bienvenido a este momento para reflexionar en las cosas que permanecen en un tiempo que va pasando. Dios le bendiga. Camino hacia la Victoria. Es mi privilegio poder saludarle una vez más en el nombre de nuestro buen Dios y también del Señor Jesucristo. Este es un espacio de reflexión espiritual. Está dedicado a hacernos pensar y pensar en serio. Cuando uno va a las Sagradas Escrituras, uno descubre la condición en la cual el hombre se encuentra ante Dios. Y esta condición, según la Sagrada Escritura, no es buena. San Pablo va a decir, la paga del pecado es muerte. Él va a decir, siempre escribiendo a los romanos, por cuanto todos pecaron están destituidos, destitución, desvestidos de la gloria de Dios y en rumbo a la condenación, porque la paga del pecado es muerte. Nuestra condición ante Dios es la de, y permítanme hacerlo con respeto, pero con mucha crudeza, es la de reos condenados a morir. Estaba viendo hace un tiempo atrás una documental que entrevistaba a algunos condenados a muerte en Estados Unidos, ¿no? Lo llaman los que están en la fila de la condenación, condenados a muerte, death roll en inglés, ¿no? O sea que el hombre está en esa condición. Toditos, sin excepción, vamos a morir. La diferencia radica en que quienes han puesto su fe en la palabra de Dios, se han reconciliado con Dios por medio de la fe en Cristo, van a morir y van a ir a la presencia justificados. Los que no lo han hecho van a ir a la presencia de Dios condenados. Y esto hay que hacerlo bien clarito en un tiempo donde hay mucha ignorancia y confusión en cuanto a la condición del hombre frente a Dios. Tengo en mis manos la primera epístola de Juan, en el capítulo 1. Estoy leyendo para aquellos que tienen Biblia, la Nueva Traducción Viviente. Y permítame leer. No me gusta leer mucho en un mensaje, pero aquí creo que es indispensable hacerlo. Dice este pasaje del venerable apóstol Juan, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora declaramos a ustedes. Dios es luz. En Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad si es que vivimos ajenos a la luz. Dios es luz. Entonces, si vivimos en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Note bien, perdón, absolución y limpieza, depuración, santificación. Si afirmamos que no hemos pecado, le llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen.
Pero si alguno de nosotros peca, un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, lo tenemos en Jesucristo. Jesucristo es el verdadero justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo por nuestros, sino también por los de todo el mundo. Un abogado. Si uno va a un diccionario y busca la palabra abogado, descubre que es una persona legalmente capacitada para defender en litigios, defender personas o causas. Querido hermano, amigo que me escuchas, nuestra condición natural es la de condenados. Porque, lo dije ya, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y a menos que haya un intercesor que se ponga en nuestros zapatos para ponerlo de alguna manera, no nos va a ir bien al final de nuestra carrera. Necesitamos urgentemente un abogado que arregle nuestra situación frente a Dios. El apóstol Juan, y solo he leído una parte de la Escritura, nos asegura que tenemos un abogado. Se llama Jesucristo el justo. Pero para que Él pueda interceder eficazmente ante Dios por nuestra causa, tienen que suceder algunas cosas. Tenemos que aceptar nuestra condición de condenados. No pretendamos ir ante el gran juez de toda la tierra con argumentos de justificación. No hay hombre que pueda justificarse ante Dios. Lo dijo Job en el antiguo libro milenario que lleva su nombre. Y por cierto, abundan personas que, bueno, lo diría quizás sinceramente, pero en ignorancia, pretenden argumentar o piense que van a argumentar ante Dios su causa. Querido hermano, amigo que me escuchas, no vas a poder argumentar nada ante Dios. ¿Y sabes por qué? Lo he dicho antes y lo repito ahora. Ante el tribunal de Dios se van a abrir libros. Lo dice el Apocalipsis con toda claridad. Ya a partir del capítulo 20 se hace claro el tribunal ante el cual hemos de comparecer. Se abren libros, en plural. ¿Sabes cuáles libros se van a abrir? Primeramente, el de la ley de Dios, los 10 mandamientos. El segundo libro que se va a abrir es el libro de la vida, aquel que Cristo editó con su sangre. Es un libro de la vida en el cual están inscritos los que le han aceptado como Salvador personal. Pero hay un tercer libro, es el libro de las obras. Estos 3 libros, probablemente algunos más porque se habla del libro de las memorias, y no quiero entrar en mucho detalle en cuanto a esto, permíteme quedar aquí en cuanto a esto de los libros. Estos 3 libros que serán abiertos van a confrontarnos. Dije que uno de los libros que va a ser abierto es el de nuestras conciencias. Sí, tu conciencia. No tus palabras, no tus argumentos, no tus justificaciones, tu conciencia. Esa conciencia con la cual has vivido los 40, 80 años de vida que Dios te rodeó en este mundo, y en la cual, seamos honestos, has vulnerado, todo lo hemos hecho. ¿Qué hombre hay que no haya vulnerado su conciencia? Si no hubiéramos vulnerado nuestra conciencia, seríamos santos, estaríamos glorificados. Pero repito, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos. Todos somos culpables de violentar nuestra conciencia. Y ante el tribunal de Dios, el problema más grave va a ser nuestra conciencia. No vamos a poder argumentar con nuestra conciencia. Mientras vivimos en este mundo, tratamos de asfixiar la conciencia.
evitar, evadir cosas malas que hemos hecho, sepultarlas. En mi país, los famosos tangos hablan del hombre que quiere ahogar las penas con el trago, con el alcohol. Quiero emborracharme con caña, pues si la vida ha sido urania, es amargo recordar. Yo soy tanguero, le estoy repitiendo un tango, ¿no? Si la vida ha sido urania, es amargo recordar. Es simplemente sepultar la amargura de una vida fracasada. El juez que está en el trono es Dios. Y el fiscal acusador es nuestra conciencia y el diablo. Nuestra conciencia y el diablo nos van a acusar crudamente. Necesitamos un abogado defensor. Y ese abogado defensor, según las palabras de Juan, se llama Jesucristo. Él se ha metido en nuestros zapatos, participó de carne y sangre, vivió en este mundo contaminado, pero sin contaminarse, respiró el aire que nosotros hemos respirado, pero sin pecado, y finalmente dio su vida en la cruz del Calvario como ofrenda por nuestro pecado. La Biblia identifica a Jesucristo como el abogado. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pensemos esas palabras que salen del vocabulario del apóstol Juan. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Te pregunto, ¿has contratado los servicios de este abogado? ¿Te has acercado al Señor Jesucristo y le has dicho, Señor, estoy en bancarrota, fui infiel con mi esposa o mi esposo, no fui leal con mi empleador, la mano se me ha ido y me he llevado cosas que no he debido llevar, sé lo que es el hurto, la mentira, sé lo que es la codicia, y estas cosas mancharon mi alma, necesito un abogado. Y cuando vamos al Señor Jesucristo, Él es quien se hace cargo de nuestro caso. Él es nuestro intercesor, el abogado. Viene a mi mente instancias en que la Biblia habla de intercesores. Por ejemplo, permíteme ilustrar un caso. En el Antiguo Testamento hubo una cruenta batalla entre Israel y un pueblo llamado Amalek. Los amalecitas encarnaban todo lo terrible, lo malo. Eran hijos del desierto, salteadores, ladrones, mentirosos, criminales, las tenían todos. Israel era el pueblo de Dios, que Dios sacó de la esclavitud de Egipto y a la cual le dio promesas de vida eterna y del reino. Y allí en el desierto, y no voy a entrar en más detalles, entran en conflicto. Y entran en un terrible conflicto. Moisés, el gran líder, le va a decir a Josué, su lugarteniente, ordena a los hombres, prepara el ejército, porque tenemos que pelear contra Amalek. Esa tribu terrible, de salteadores y criminales. Y Dios le dice algo a Moisés que es muy, muy significativo. Mientras tú estés peleando allí en el valle contra los temibles amalecitas, yo voy a estar en la cumbre. Voy a tener la vara de Dios en mi mano, una vara que Dios usó para muchos milagros en Egipto, para separar las aguas del río Jordán y del Mar Rojo. Yo voy a estar con esa vara de Dios en mi mano alzada al cielo. Voy a estar allí en intercesión. Voy a tener conmigo a Hur y a Aarón, dos viejitos más, para que me ayuden porque la tarea de la intercesión va a ser fuerte, dura y pesada. Pero tú vas a tener que estar peleando abajo. Y este cuadro tan ilustrativo del Antiguo Testamento muestra la indispensabilidad de la intercesión. Y un cuadro, lo he usado antes, no es nuevo lo que estoy diciendo aquí, es que cuando Moisés tenía esa vara que apuntaba al cielo,
en intercesión, buscando la gracia de Dios, mientras esa vara, repito, apuntaba al cielo, en la cumbre, con la ayuda de Aarón y Hur que la acompañaban. Allí en el valle, allá abajo, Josué tenía victoria. Dominaba a ese ejército malvado de los amalecitas. ¿Pero qué pasaba? La mano de Moisés con la vara elevada se cansaba, la sangre dejaba de fluir y la mano caía. Cuando la mano caía, Josué allí abajo empezaba a ser derrotado y los israelitas comenzaban a morir a manos de estos salvajes amalecitas. Te pregunto, ¿era ilegal que se cansara la mano de Moisés? No, era lógico. Somos humanos. Mantenga usted la mano arriba con una barra o lo que sea. Tenga la media hora ahí y después me cuenta. Yo sé lo que es eso. Cuando estamos haciendo el servicio militar, yo recuerdo que tenemos que cargar el fusil con bayoneta calada al hombro en los desfiles. Y teníamos que llevar ese bendito fusil al hombro durante cerca de 45 minutos. Y le digo, ese fusil no era liviano. Estaba con la bayoneta calada. Y llegó el momento en que el brazo se dormía. Y los oficiales instructores nos decían, usted va a tener que aprender a mantener el brazo en su posición, un poco más que se le duerma el brazo. Y era cierto. Tenemos que cargar ese armamento y aguantar de tal manera que el brazo se nos dormía. Moisés tenía ese brazo y no podía darse el lujo de tenerlo extendido y que bajarlo. No podía darse el lujo de bajarlo. No podía darse el lujo de cansarse. El cansancio de Moisés significaba muerte en el valle. ¿Qué está enfatizando esa enseñanza milenaria del Antiguo Testamento? La intercesión. La intercesión en un mundo donde abunda el pecado, la maldad, la obra maléfica, donde hay muchos amalecitas, hijos de Amalek, pendencieros, hijos del desierto, ladrones, mentirosos, criminales. Hay que pelear. La gente que quiere tener una buena conciencia, vivir en comunión con Dios, observar las leyes de la decencia, las tienen que pelear en las oficinas, en la rendición de cuentas, en la honestidad de las transacciones comerciales, en mantenerse veraz, en la fidelidad conyugal, en la rectitud de la crianza de los hijos. Hay que pelear. Este mundo está cimentado en maldad. Nuestros primeros padres pecaron, han echado a perder las cosas. Y ahora, ser bueno cuesta. Ser malo sale con tal facilidad. Los niños aprenden a mentir desde la propia infancia. Nadie le enseña a una criatura a mentir. Hay que enseñar a decir la verdad. Hay que enseñar a ser honesto. Porque la deshonestidad y la mentira fluyen en la sangre. Lo dijo David. En pecado me concibió mi madre. He dicho esto 1.000.000 de veces. Es la maldad que impregna al mundo, que impregna la atmósfera en que respiramos, impregna el aire, el agua que bebemos, impregna nuestros huesos y nuestros tuétanos. Nuestra condición es desesperante. Necesitamos la intercesión de un abogado. Y qué lindo es cuando pensamos en las palabras del apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado. Y dice Pablo, y nos dio el mensaje, el llamado de reconciliación. Y ese mensaje es reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque es un ministerio de reconciliación. Tú y yo. No interesa qué confesión, qué iglesia, qué religión esté profesando. Necesitamos que con el Dios de la eternidad haya un intercesor. Hay un pasaje en las Escrituras, y con esto voy a ir redondeando el pensamiento. Está en el libro de Zacarías, el capítulo 3. Dios le permite ver a este viejo profeta algo tremendo. Ve allí el trono, ve al Señor,
ve a un personaje que encarna a Israel, Josué, un sumo sacerdote, y ve a otro personaje nefasto, Satanás. Está el Señor, está Josué y está Satanás, los tres. Y si usted se detiene a leer Zacarías capítulo 3, va a descubrir el drama. ¿Cuál es el drama? Allí está Josué vestido con vestiduras viles. Encarna la pobreza y la condición denigrante en la cual se encuentra Josué. Y era sumo sacerdote. El que debía estar puro, sin mácula, porque era sumo sacerdote. Estaba todo, me permite la palabra, sucio, contaminado, frente al trono de Dios. Y allí al ladito estaba el diablo, haciendo sus obras de diablura, acusándolo. Zacarías capítulo 3, Antiguo Testamento. Y el diablo acusaba a Zacarías. A Josué en el libro de Zacarías. ¿Y sabes lo que sucede? Léelo con cuidado. Te vas a dar cuenta que en ese trance de condenación justa que Satanás quería implicar a Josué, sale una voz de la presencia del Señor. Y dice, este es un tizón arrebatado del incendio. El ángel reprende, la voz del Señor reprende a Satanás, déjate de acusar, porque este es un tizón arrebatado del incendio. La gracia de Dios interviene con este Josué vestido de vestiduras viles y lo rescata, lo redime, porque interviene un abogado, un intercesor. Repito, eso está en Zacarías capítulo 3. El Señor interviene en nuestro favor, no porque somos buenitos, ni bonitos. Interviene porque ama entrañablemente a sus criaturas. Lo hemos dicho un montón de veces. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito un abogado, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, lo acepta, no se pierda, mas tenga vida eterna. Querido amigo, hermano que me escuchas, quiero insistir en la pregunta. ¿Has contratado los servicios de Jesucristo, el gran abogado, que se te ofrece gratuitamente mientras estás peregrinando en este mundo? Tu vida y la mía terminan. Van a llegar al final. Van a llegar los días de luto en tu familia y van a llevar tu partida. Y tú vas a darte cuenta que te habrás ido. La Biblia insiste, este es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuidado con hacer caso omiso, postergar. Esto es de vida y muerte. Si Dios te está abriendo la conciencia, te está despertando a tu realidad, rapidito, acude al Señor. Y recuerda, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él va a ser tu abogado. Él va a ser tu intercesor. Y me permite, si tú contratas sus servicios. No va a ser abogado tuyo si tú no lo llamas. ¿Cómo puedes contratar sus servicios? Confiésale tus pecados. Dile a tu abogado todo lo que tienes que decir, lo mal que te has portado, las cosas que han hilado en tu corazón, tus malos pensamientos. En fin, no es una larga lista de lo malo que puede haber manchado tu alma. Díselo a él. Díselo abiertamente. Y dile, Señor Jesús, yo sé que estoy justamente condenado. Quiero pedir que tú seas mi abogado defensor. Quiero tomarte por fe. Sé que por mi culpa fuiste a la cruz del Calvario. No entiendo mucho estas cosas, pero las creo, las acepto por fe. Sé tú mi defensor. Y sabes, en la medida que hagas esto de todo corazón, el Señor que está en los cielos y tiene su Espíritu obrando aquí en la tierra, va a obrar en tu corazón, va a perdonar tus pecados,
va a limpiar tu conciencia de toda la mala y te va a dar una nueva vida que da lugar al pensamiento apostólico que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? El abogado intercesor ante Dios y por su sangre ha limpiado tu vida porque tú se lo pediste. Termino. Has acudido a Jesucristo para que sea tu abogado, tu intercesor, el mediador entre Dios y los hombres. Quiera Dios que así sea. Que esta pausa reflexiva te lleve en este momento a decir, Señor, quiero que tú seas mi abogado defensor. Y que al hacerlo, Dios te dé la experiencia de una nueva vida escondida con Cristo en Dios. Dios te bendiga y te guarde. Camino hacia la victoria. Si tienes un pedido de oración, no dudes. Llámanos al 417-0100 de Enlace Perú. Dios te bendiga.